Hoy nos toca el capítulo número 4 del libro de Job. El capítulo número 4 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El título del capítulo dice: Elifaz reprende a Job. Dice: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, que inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes del leoncillo son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, e imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Gloria al Señor y bendita sea la palabra de Dios. Volvamos al principio. Dice: eficaz reprende a Job. Recordemos en el devocional pasado que Job maldice el día que nació. Recordemos al principio las cosas. Recordemos que el enemigo se presentó allá en la presencia del Señor, de Dios Todopoderoso, y le preguntó que de dónde venía. Y el enemigo le dijo de rodear la tierra, de rondarla. Y Dios le dijo que si no había considerado a su siervo Job, un hombre justo, un hombre apartado del mal. Pues y el enemigo le dijo, claro que por algo era así, porque él lo protegía.
había un cercado de protección, lo cercaba. Y allí en esa conversación, prácticamente Dios dio el permiso, la autorización, para que el enemigo arremetiera contra Job. Ahí dejamos claro que ahí no habían derechos legales. Dejamos claro que Job no estaba en pecado, Job no estaba haciendo lo malo, Job no estaba en desobediencia. Ahí vemos que hay tiempos en el humano, en el hijo, la hija de Dios, que Dios permite que pase por pruebas, por desiertos. Vemos que ese fue un tiempo de Job que fue probado por Dios. El enemigo fue allá a la tierra, a donde Job. Y en un día mató a sus 10 hijos. Y en un día, en ese mismo día, lo dejó arruinado. Mató todos los ganados, otros se los robaron. Prácticamente de ser un hombre multimillonario, como dijéramos hoy en día, quedó en la ruina. Y todo en un día. Y vemos que con todo y eso, él no pecó con la boca. Que eso es lo más difícil, controlar la boca. La lengua. Que es capaz, como dice la Biblia, de incendiar todo un bosque. Dice la palabra del Señor que con todo y eso él no pecó, sino que asombroso. Recién habían muerto los 10 hijos y había quedado arruinado. ¿Y qué dijo él? Del vientre salí desnudo y al vientre volveré. Jehová Dios y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía bendijo el nombre del Señor. Él allí no había pecado. Pero llegó un momento de quiebre. Ya en el capítulo 3, como ser humano, él se quebró. Vamos a decir, como hoy en día llamamos cuando alguien ya no aguanta más. De repente estaba al principio firme, pero se quebró. ¿Y qué sucedió? Allí pecó contra Dios. ¿Con qué? Con su boca. Pecó contra Dios. Empezó a maldecir el día que había nacido. Y empezó a decir muchas cosas que no debía decir, como hoy en día pasa, cuando alguien está pasando por alguna aflicción, por algún problema, por alguna situación que es fuerte. En medio de la persona, de repente la persona está fuerte, la persona está bien, pero puede llegar un momento así como Job, donde la presión es tan fuerte que la persona allí se quiebra y comienza a hablar de una manera negativa. Cuando la persona habla de manera más negativa, quiere decir que empieza a maldecir. Maldecir no solamente es, ay, maldito, no, sino hablar mal, hablar contrario a la palabra. Él empezó a maldecir el día que él nació y empezó a decir muchas cosas feas con respecto al mismo, maldiciéndose el mismo. Entonces vemos que una persona, mira, que puede caer en eso. Cada quien vive tribulación diferente, cada quien tiene pruebas diferentes. Y en cualquier situación, fíjense que una persona puede quebrarse. Pero nosotros hoy en día sabemos cómo solucionar eso cuando pasa eso. Ya tenemos que reaccionar, metimos como quien dice la pata. Hablamos lo que no debíamos hablar. Pero nos ponemos allí, nos humillamos y le pedimos perdón a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Y dice la Biblia que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos hablarte, te será molesto, porque ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, fíjense cómo que comienzan primero a confrontar a Job, después de todas las cosas, las barbaridades que dijo, hablar de una manera negativa, maldiciendo su propia vida, su propio día de nacimiento. Fíjense cómo el amigo comienza a decirle, he aquí, tú enseñabas a muchos. Fíjense, como siempre hemos hablado, cuando estamos bien, cuando hay comida, cuando hay ropa, cuando hay techo, cuando estamos bien. Dice aquí, fíjense, el amigo le dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. O sea, que más bien él enseñaba, daba consejos. Y al que veía débil,
Él más bien lo fortalecía. Con palabras, le daba ánimo. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Fíjense, o sea que él alentaba y fortalecía a los débiles. A la persona que veía débil, hablaba mal, pues él más bien le animaba. Las palabras de él más bien daban aliento, apoyo a los que caían y animaba a los que no podían, más a los que no podían. Entonces vemos allí, dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, cuando estaba bien, cuando no estaba pasando por proceso, cuando no estaba pasando por desierto, por prueba, ahí él fortalecía a los demás, animaba a los demás, enseñaba a los demás. Pero cuando le llegó vivir él en carne propia una prueba fuerte, porque lo de él, vamos a reconocer que eso fue muy fuerte, no fue fuerte, fue muy fuerte. Estamos hablando, 10 hijos muertos el mismo día, quedó arruinado por completo y todavía la mujer, que es la única que tiene que estar ahí apoyándolo, aún la mujer se volvió en contra de él y le dijo que maldijera a Dios y que más bien que se muriera. Entonces vemos que, fue un ataque fuerte. Entonces dice, después que él hacía lo bueno, animaba, entusiasmaba a la gente, apoyaba a la gente, fortalecía al débil. Ahora que Dios permitió, que Dios decidió, pues, que fuera él que pasara por prueba, fíjense ahora qué fue lo que pasó. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, cuando llegó el tiempo de su prueba, entonces ahí sí, se desalentó y quedó hasta turbado, quedó mal. Tan mal que dijo cosas que no tenía que decir, cosas terribles. Y todavía le dice el amigo, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? El temor que tú tienes que tener a Dios no es la confianza en Dios. O sea que no le daba confianza el tener el temor hacia Dios. No le daba la esperanza, su vida, el tener integridad. Y le dice, recapacita ahora. Le dice el amigo, recapacita. Piensa qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea que prácticamente le estaba diciendo que su experiencia le decía que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan. O sea que lo que uno siembra, eso cosechamos. Si él con las cosas que estaba hablando, maldiciéndose él mismo, él estaba cosechando muerte, estaba maldiciendo el día que él nació. Él estaba allí cosechando muerte, sembrando muerte. Entonces el que siembra muerte, ¿qué va a cosechar? Muerte. Fíjense que todo lo que está viviendo hoy Job es increíble, pero todo hijo o hija de Dios, claro que ha pasado por esto. No exactamente lo que pasó Job, pero una tribulación, una prueba, un desierto. Como siempre decimos, de diferentes maneras Dios prueba a la gente, pero eso mismo, el que se haya quebrado Job, y se haya puesto a hablar cosas que no debía hablar, eso nos ha pasado a nosotros. Cuando estamos pasando una tribulación y comenzamos de repente a quejarnos, a hablar mal, ya allí estamos pecando. Entonces el que siembra muerte va a cosechar muerte. El que siembra muerte va a recoger muerte, va a cosechar muerte. Dice, parecen por el aliento de Dios
y por el soplo de su ira son consumidos. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa. Como ya está viejo, ya no tiene la habilidad de cazar. Y los hijos de la leona se dispersan. Ya a medida que van creciendo, se van dispersando porque van haciendo, como hoy en día, sus propias vidas. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, parándose delante de mí, de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Vamos a detenernos un momento porque esto es una cosa aquí tremenda. Aquí nos está hablando de que en medio de la noche le sobrevino un espanto y un temblor. Fíjense las características. Se espantó y el cuerpo le temblaba. Dice que estremeció todos mis huesos. Se despertó espantado y el cuerpo todo le temblaba, se le estremecía hasta los huesos. ¿Qué produjo eso? Dice, y al pasar un espíritu por delante de mí. Fíjense que aquí está escrito con E minúscula. Cuando se escribe espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu. Pero lo dice con E minúscula. Y al pasar un espíritu por delante de mí. ¿Qué le produjo ese espíritu? Lo despertó espantado y estaba temblando, que hasta en los huesos sintió la tembladera. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Fíjense, se le pararon todos los pelitos del cuerpo. Erizaron, que se le levantaron. Cuando uno siente una presencia, fíjense, de un espíritu, que no es el Espíritu de Dios, fíjense, se levanta espantado, temblando, y todavía se le levantan todos los pelos del cuerpo. Son características de cuando uno siente una presencia maligna, fíjense, ¿no? Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, todos los pelitos del cuerpo se le pararon, se le erizaron. Paróse delante de mis ojos un fantasma. O sea que se paró delante de él, de sus ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocía. O sea, vemos que allí él vio el personaje, él le vio el rostro, pero no lo reconoció, no sabía quién era. Y quedó y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Pareciera que estuviera hablando alguien que fuera de parte de Dios, pero estamos viendo que por las características que él dijo, es una presencia pues que no es de Dios. Dice, he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde
son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Recuerden que los amigos de Job estaban allí, se quedaron allí con él, acompañándolo. O sea que uno de los amigos tuvo esa experiencia, vio un espíritu. Eso, uniendo al comportamiento de Job, que empezó a maldecir el día que murió, y a decir tantas cosas terribles. Ya sabemos que cuando una persona cae en eso, pues eso es pecado. Abre puertas. El comportamiento de Job, el pecado de Job con su boca, abre puertas. Y casualidad estamos viendo al amigo que tuvo esa experiencia, fíjense. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde en ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí estamos viendo, wow. Como dice la Biblia, ¿no? Que el que esté firme mire que no caiga. Ahí estamos viendo que nosotros tenemos que estar pegados, arreguindados, mejor dicho, muy a Dios, cuando nosotros estamos en tiempos de prueba, en tiempos de desiertos. Dice la Biblia que Dios no le pone prueba a uno que uno no pueda resistir. Pero son tiempos fuertes, difíciles, que si no nos pegamos bien a Dios, que si esa confianza no está fuerte en Dios, podemos nosotros también pecar, así como lo hizo en este momento Job. Después Job, claro, recapacitó y todo, pero fíjense que hay momentos de flaqueza y tenemos que cuidarnos de eso, pues cuando uno peca, ofende a Dios, recuerden que hay un quebrantamiento de la palabra y ahí hay un derecho legal al enemigo. Tenemos que controlar nuestra boca. No importa lo que estemos pasando, no importa la prueba, no importa el desierto. Tenemos que estar allí confiados en el Señor, esperando que el desierto, la prueba termine. Que cada palabra que salga de nuestra boca no sea palabras negativas, palabras de maldición. Que nosotros podamos declarar, hablar lo que dice la Biblia. No lo que nosotros veamos, no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros estemos escuchando. Nuestra confianza tiene que estar puesta plenamente en el Señor. Tenemos que confiar en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y esos son tiempos, esas son situaciones que Dios permite y que tenemos que pasarlas. Vemos que el Señor Jesucristo también pasó por su prueba. Cuando Él estaba orando en el Getsemaní, antes de que lo vinieran a buscar, para que fuera allá a morir en la cruz. Antes de eso Él estaba en el Getsemaní orando. Y claro que Él sabía lo que le venía. Tanto así que la Biblia dice que sus lágrimas, él sudaba y el sudor era como gotas de sangre. Pero ¿qué le dijo Él a su Padre, a Dios Todopoderoso? Que si fuera por Él que pasara de esa copa. O sea, que si fuera por Él, que Él no tuviera que pasar por eso, que no pasara. Pero ¿qué le dijo a la final? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, si por uno fuera, uno no quiere sufrir, uno no quiere que a uno le duela, uno no quiere llorar, uno no quiere nada de malo. Pero tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar por allí. Jesucristo la pasó. Y nosotros tenemos que pasar. Cada quien tiene que lidiar con sus pruebas. Cada quien tiene pruebas diferentes, desiertos diferentes. Dios lo pasa por todo eso. Cada quien vive su cosa. Y cada quien tiene que pasarla. Yo no puedo pasar la prueba de usted, ni puedo pasar el desierto de usted. Cada hijo de Dios tiene que pasar por sus pruebas, por su desierto. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Que dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones, fíjense, muchas tribulaciones, es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y no dice algunas, no dicen 2, 3, 5, muchas. Entonces
A través de todas esas tribulaciones, a través de todas esas pruebas, todo. El Señor prueba nuestra fe, carácter, todo, todo. El Señor nos prueba. O sea, es necesario. Y cada quien tiene que lidiar con eso. Cada quien. Pero lo más importante es que el Señor está con nosotros. Aunque Job estaba en ese momento viviendo lo que estaba viviendo, Dios estaba allí. Cuando uno ha pasado por prueba, o como en lo natural, hay un salón, los niños tienen prueba, el maestro está allí presente, el maestro está allí sentado en su escritorio, está viendo, está observando. Y a veces se para y empieza a mirar, a observar a los alumnos. Y así mismo Dios es con nosotros, Dios está allí, aunque muchas veces sintamos en medio de la prueba de que Dios está ausente. No es que está ausente. Él está allí observando, a ver qué vamos a hacer, a ver qué vamos a decir, qué vamos a hablar, cómo nos vamos a comportar, cuál va a ser nuestra actitud. Porque recuerden que es una prueba. Y cuando se hace una prueba, sabemos que muchos pueden salir aprobados, pero también hay otros que salen reprobados. Y así mismo es con el Señor, así mismo. Cuando la persona sale aprobada, fue porque esas áreas que Dios quería aprobar ya están listas, ya fueron desarrolladas, ya están fortalecidas. Cuando la persona sale reprobada, es porque esas áreas donde Dios fue que lo probó, si probó su fe, entonces la fe todavía no está fortalecida como tiene que serla. Y salió la persona reprobada. Y tiene que seguir Dios procesando a esa persona hasta que quede en un estado de fe, fortalecimiento como Dios lo quiere. Y así Dios trabaja con sus hijos, con todo. Tenemos que confiar en Él, que Él está con nosotros y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestros caminos. En el nombre del Señor Jesucristo, y Él lo hará. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno. Y sellamos, oh Dios, esta tu preciosa palabra, Padre, con tu Santo Espíritu y con tu preciosa sangre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.